voz, qué maravillosa voz con la que despedimos el segmento anterior. Lawrence, ustedes saben, la han visto aquí en esta noche. María Cela es considerada una de las voces más altas del canto cristiano, si no la más, junto con nuestra Lily Goodman, que es otra gran artista. Bienvenida, querida. ¡Wow! Yo aplaudo ese intro. Gracias, gracias. Lawrence, es que tus canciones tienen mucho poder, pero tu voz y la forma de interpretarla y la forma de adorar a Dios en esa interpretación llega al alma. Tú empezaste desde chiquitita, ya Sí. una vez estuviste aquí, pero quizás no tuvimos todo el tiempo para hablar un poquito de ti. Y a mí me gustaría que la gente conociera un poco más de Lawrence Salcedo. Desde chiquitica a los 8 años ya cantando, creciste en un hogar cristiano. Así es. Cuéntanos. Ay, 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 ay. Mi testimonio es hermoso porque es la prueba de que Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es, para que nadie se gloríe en su presencia, como dice la palabra. Yo vengo de un hermoso hogar y curioso, un tanto disfuncional, pero que la gracia de Dios ha sostenido. Mi madre se casa con mi padre a los 14 años. Wow. Tan pequeñita, se embaraza de mí. Todo Dios el mundo mío. empieza a decirle, tienes que eliminar a esa niña. Pero mi madre, en vez de hacer esto, es movida por el Señor a tocar su vientre y decir, yo no voy a eliminarte. Y en cambio, yo le pido a Dios que tú cantes para Él. ¡Wow! A los 14 Desde el añitos. vientre de tu madre. Así es. No, pero ella Esa a los 14 añitos. Embarazada una niña. ¿Eh? Así Una es. niña. Así Sí, es. tomar esa decisión y hablar de esa manera. Inspirada por Dios, no había otra forma. Y Dios bendijo el vientre de mi madre porque todos mis hermanos cantamos, todos. O sea, Dios bendijo el vientre de mi mamá. Esa generación anterior, de mi mamá hacia atrás, nadie cantaba. ¿Tu Bueno. mamá cantaba? No. Lo que estoy diciendo es que nadie cantaba. Y a No. partir de esa oración, Dios De esa bendijo oración. las generaciones que está, esta generación que está, y sé que las que han de venir Mira, y también. me recordó mucho la palabra, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí y te Así consagré. es. Y así ha pasado Jeremías. tu vida. Así es. ¡Wow! Así es. Increíble. ¿Y cómo creciste tú de una madre de 14 años? Porque mucha gente, y es normal, que mucha gente piense, que pensemos que una niña de 12, 13, 14 lo que tiene que estar es estudiando, jugando y desarrollándose Y así y no es. criando un bebé. Y así ¿Cómo fue es. esa infancia tuya? ¿Quién te crió? ¿Fue ella? ¿Fue tu abuela? Mi madre me crió en compañía de mi padre y mi abuela, que siempre ha sido un gran pilar para nosotros. Aunque papi y mami no estaban como tal en los caminos del Señor, siempre supieron que ese era el camino correcto. Entonces nos mandaban a la iglesia con mi abuela. Entonces, sí se puede decir que nací en el Evangelio, aunque mis padres en ese momento no estaban. Mis padres llegan después. ¿Qué edad tenía tu papá Mi cuando padre naciste tenía tú? 19. Eran dos niños, Así es. dos jovencitos. Así es. ¿Y quedaron viviendo en casa de tu abuela? Así es, viviendo en casa de abuela. Literalmente mi abuela terminó de criar a mi madre. Mi madre fue abandonada por su madre y mi abuela tomó a mi mamá y nos tomó a todos y nos crió a todos, incluyendo a mi mamá. Eso como suele tú dices, ocurrir en ¿verdad? este país muchísimo. Sí. ¡Wow! Y Increíble. las abuelas Así terminan es. criando a los nietos bisnietos. y a los bisnietos muchas veces. Así es. Pero mi mamá siempre estuvo, mi papá también, y por la gracia de Dios, estando en un hogar cristiano, a pesar de estar en un barrio marginado, soy de los Tres Brazos de Los Minas, nací en la Sí. maternidad de Los Minas, a Sí. mucha honra. Eh, Y a pesar de estar en un barrio marginado, siempre Dios nos preservó, siempre. Yo veo hoy la mano de Dios preservándonos toda la vida. ¿Alguna vez tú le preguntaste a tu mamá, mami, ¿tú crees que si yo quedara embarazada a tu edad, tú pensaras lo mismo que pensaste con relación a ti? Es decir, ¿tú querrías que yo continuara con el embarazo? ¿Alguna vez? Esa pregunta es maravillosa. Nunca se la hice, siempre di por sentado la posición de mi madre al respecto y la posición de toda mi familia. Y bueno, por la decisión que tomó mi madre conmigo,
yo tengo también mi posición al respecto, o sea, creo que Dios es el dador de la vida y es hermoso nosotros poder también, tú sabes, proteger a esos que no tienen voz. Es un tema delicado, Sí. es un tema sumamente delicado. Y complicado, sobre todo cuando se trata de niñas de 11, 12, 13 años. Ahí entra esa dualidad de muchas personas que son pro vida, que protegen la vida, pero al mismo tiempo está esa otra pequeña vida No es, de una es un niña. tema bien complejo, delicado, pero En tu caso fue, sí, Dios se metió en el asunto La y providencia. la gloria es del Señor. Por eso sigo creciendo. Mi tía a los 8 años me obliga a cantar en la iglesia por primera vez. Gracias, tía, por obligarme a cantar en la Eso te iba a iglesia. preguntar. Tras esa oración y tu madre pidiendo que tú cantaras para el Señor, ¿nunca picó esa espinita antes de los 8? Porque con esa oración yo estaría muy pendiente a ello. Te llevan a la iglesia y te obligan a cantar. Cuando sale esta voz, pero ella sabía que tú cantabas, tu tía, o no sabía. te había escuchado. Sí, en la casa tarareábamos. El único Mm, que no sabía que yo cantaba era papi. Mi ok. padre no sabía que yo cantaba. Papi supo que yo cantaba cuando yo tenía ya como 13 o 14 años. O sea, porque nosotros, yo empiezo a cantar con mi prima, mi hermana en la iglesia a los 8 años. Un maestro de música, Rafael Peguero, que nunca lo olvidaré, lamentablemente no está con nosotros, pero ese hombre nos vio inclusive haciendo armonías, voces a esa edad tan chiquitas. Yo era la mayor con 8, mi prima con 7, mi hermana con 6, y nos vio haciendo voces y él se quedó como que, ¿cómo es posible que estas piojitas niña. están haciendo O armonía? sea que tu mamá siguió teniendo hijos uno tras otro, a los 15, a los 16, a los 17. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 8 hermanos. De, Nosotros somos de tu 8 mamá. hermanos. No, Ah, no, nosotros somos 8 hermanos. De mi madre somos 4 y todos cantamos, efectivamente. ¿y qué edades tienen? O sea, ¿Cuánto ¿cuánto? nos llevamos? 1 y Exacto. 2, máximo Por 2. eso O sea, digo que ella lo tuvo cerquita. Ajá, que tu sí. mamá los tuvo a los 15, a los 16, a los 17, sí. Mami, eh, ajá, a mi hermana después a los 18 y después a mi hermano a los 25 y después a la más pequeña con 32, algo así. Ah, o sea que no fueron unos Sí, cercanos. pero tengo otros hermanos de parte de mi padre. Ah, ok. Pero de tu Ah, mamá le llevas 4 años a la que te sigue, No, más le o llevo menos. 2. 2. Ajá, así Ah, pues, es. o sea, a los 16. Ajá, A los exactamente. 16. Sí, Bueno, exacto. pero el punto es, tu mamá jugaba muñecas contigo. Ay, hombre. Mi mamá lo que hacía era trabajar a esa edad y estudiar. Mi abuela le compró el uniforme a mi mamá para que siguiera estudiando y así. En la escuela. ¿Y Sí, dónde trabajaba tu madre? mi mamá hacía todo tipo de trabajo. Mi mamá trabajaba en zona franca, mi mamá limpiaba, mi mamá hacía lo que De tuviera que menor de hacer. edad todavía. Así es. Y mi abuela también toda la vida planchando, lavando así. Esa fue la fuente de ingreso para yo sobrevivir hasta mi adolescencia. ¿Cómo tú ves a esas mujeres hoy que tuvieron el valor extremo, extraordinario, de levantar a esos niños con tantas dificultades y enfrentando tantas adversidades y a destiempo, ambas, tanto tu abuela como tu mamá, a mucho destiempo? Sí. Eh, ¿Qué consejo les das a las chicas hoy cuando tienes que hablar con niñas, adolescentes? Porque estamos viendo mucho eso hoy, adolescentes dando a luz, y no es lo No es lo recomendable. correcto, no es lo ideal. Realmente lo que hace que una persona sea adulta es su capacidad de postergar el placer. Yo Cuando, quiero corregir lo que acabo de decir. Yo dije adolescentes dando a luz, adolescentes teniendo sexo, o sea, preadolescentes teniendo sí, sexo, sí, 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 porque el embarazo es una consecuencia, sí, no es el problema, es la consecuencia del problema. así es, exactamente. Me encanta lo que acabas de decir porque acompañando bien lo que mencioné hace un momento, nosotros tenemos que entender que, o sea, lo que hace que una persona sea adulta es su capacidad de prolongar el momento de espera. Mientras una persona está acelerada y quiero esto y quiero aquello, no está presentando lo que, o sea, una persona adulta siempre debe tener la capacidad de poder esperar. Cuando yo conozco niños que tienen 40 años, porque no saben esperar.
poder decidir tomar el placer después es un síntoma de adultez. En el caso de la adolescencia, bueno, nosotros tenemos un ministerio bellísimo llamado Movimiento Espíritu y Verdad y precisamente estamos trabajando con adolescentes y es fuerte ese tema. Pero Dios, cuando uno le entrega la vida, Dios se encarga de preservar a uno. En mi caso así fue, a pesar de estar en un barrio tan difícil, a pesar de ver tantas cosas, a pesar de venir de un hogar de ese tipo, Que se Dios tiende me a preservó. repetir, que se tiende a es, son patrones. repetir Así es. ese patrón. Y lo que pasa es que muchas jovencitas ven eso como la única esperanza y ven que un hombre es lo único que puede tal vez salvarlas de su situación y lo que hace es prolongar por siempre una situación terrible. Y el punto es que en Dios está la solución a todo. Yo descubro en muchos chicos y chicas la falta de entendimiento y huyen de las cosas de Dios, siendo que las cosas de Dios son espectaculares, no solamente en el ámbito espiritual, sino a nivel de vida. O sea, descubro que muchas personas están viviendo como Kia cuando son un Ferrari, pero hay un manual llamado Biblia, en donde está el pensamiento de Dios plasmado. Y nosotros no somos hojas en blanco que podemos hacer lo que queramos sin ningún tipo de consecuencias. Cuando nosotros seguimos el manual, descubro que todo sale bien. Siempre que tú ves un mal resultado en la vida, tiene que ver con no haber obedecido el manual, tiene que ver con no seguir las reglas que no están puestas para molestarte, que no están puestas para limitarte, están puestas para protegerte y bendecirte. Entonces, siempre que tú juegas las reglas del juego correctamente, vas a salir bien parado. Siempre. Y por la gracia de Dios, mis padres, a pesar de tener una situación tan difícil, dijeron, es por aquí, ellas tienen que caminar por ahí y posteriormente ellos llegaron a la iglesia. Y tuve una experiencia sobrenatural, Dios me mostró como una bola de fuego literalmente descendía del cielo y entraba en mi pecho. Hablas del manual, la Biblia. Ujú. En el manual justamente habla de los dones y cómo esos dones hay que ponerlos al servicio de Dios y multiplicarlos. Esa niña de 8 años que cantó en la iglesia con nervios, pero que me imagino lo que causó, siguió cantando y siguió cantando. Y te has convertido en una artista consagrada. Y estudió. Estudió canto también, coach de voz también, tiene su propia academia. Viniste a cantar hace 3 años aquí con esa canción que hiciste hace un ratito, que fue un hito en tu carrera, se convirtió en un hito. Sí. No hay quien no te pida esa carrera donde tú estás, esa canción. Y ahora vienes a estrenar otra canción nueva. Esos procesos para ti de componer y de convertirte en la artista que eres hoy, ¿qué significa para ti? Porque la letra que nos transmite siempre son reflexivas de alguna parte de la Biblia, de la historia, incluyendo Río, que también es bíblica. Cuéntanos un poquito del proceso de composición. ¿Lo digo o no lo digo? Dilo. Oh, dilo. Porque el proceso para mí de componer es sumamente espiritual, no es humano, o sea, literalmente. Es Dios. Sí, y aunque nuestra relación con Dios, como ya dije, es una relación continua y debe ser ininterrumpida, siempre arranca con una experiencia. Y yo siempre escribía textos, había estudiado música, Dios mío, pero yo creo melodías, creo textos. Estudiaste en un En conservatorio. un conservatorio de Sí. música. Ópera. Sí. Y yo decía, Dios mío, pero yo quiero poder conjugar eso en canciones para ti, porque yo sí componía para actividades de la iglesia, muchísimas cosas, pero no lograba como que componer para Dios. Y yo me puse de rodillas y le dije, yo quiero componer para ti. Y tuve una experiencia sobrenatural en la cual Dios en visión, una visión es una representación de realidades espirituales mostradas al espíritu de uno para que uno pueda entender esos asuntos espirituales. Y Dios me mostró como una bola de fuego literalmente descendía del cielo y entraba en mi pecho. Físicamente yo casi me caigo cuando eso entró en mí. Dios literalmente marcó el antes y el después, pero yo pensé que yo iba a ser una máquina de escribir después de esa experiencia. Y no fue así hasta el momento en que agarré fuertemente la palabra de Dios. Precisamente la palabra de Dios es nuestro todo y es la base sobre la cual
todo cantante cristiano debería componer. Yo a veces escucho canciones, lamentablemente, que digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, aparenta ser música cristiana, pero cuando tú dices música cristiana, tiene, o sea, cristiana, Cristo, y de repente se va todo lo que tiene que ver con la palabra, se va todo lo que tiene que ver con Cristo y queda una mezcla extraña que presenta a un Dios que no es el que establece la palabra. Y por eso es que la Biblia es tan importante y es lo que tú estabas diciendo. Siempre procuro que todo lo que expongo esté basado en la palabra de Dios. La palabra es todo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia no es un libro. La No. Biblia no es un libro. No. No, no, no. La Biblia es la palabra de Dios puesta en letras. Así es. Entonces, cuando yo puedo tomarlas y poner y darles melodías y ponerles canciones, entonces transforma vidas. Y eso es lo que estamos haciendo para el Señor. Y lo fuiste logrando de una manera espectacular. Ahora tú acabas de componer, bueno, hace poco, una nueva canción. Háblanos de Ajá. Río, Río. la que vamos a La escuchar vi. para terminar. Ezequiel Río. 47. ¿Sabes lo que a mí más me gusta de ella? Es ese entusiasmo. Ella se emocionada. Ese entusiasmo que ella tiene a la hora de hablar, es una Sí, gran sí, sí. comunicadora. ¿También el Señor puso eso en ti o tú siempre has sido así? Lo que pasa es que aún él siempre ha sido así, lo puso el Señor. Dios me formó desde el vientre de mi madre. Desde tú el lo dijiste. vientre de tu madre te Entonces, mandó todas las capacidades se las especial. debo a él. Sí, sí, sí. No hay Háblame nada de Río. que no haya puesto él. Bueno, Río es una canción espectacular. Yo estaba sentada en mi cama y de repente llega mi esposo de la otra habitación, que realmente es su verdadera habitación, que aprovecho este programa de María Cela Álvarez para decirle a mi esposo que regrese. Te ha abandonado. Ajá, él tiene una habitación para orar. Y él estaba adorando al Señor, tocando su guitarra, y de repente él sale y me dice, Dios me acaba de hablar, Dios me acaba de hablar. Y yo, ¿de qué? Del río de Dios. Y abre Ezequiel 47 y ¿Sí? empieza, ta, 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 y se va. Y yo me quedo con el corazón ardiendo. Por eso que mi esposo... Hablando de visiones, Ezequiel 47, una visión. Así es, exactamente, es una visión. En donde el profeta Ezequiel está viendo cómo aguas salen del santuario de Dios. Sí. Y ve cómo el ángel va midiendo las aguas y las aguas van subiendo, aguas en los tobillos, después aguas en las rodillas, aguas en la cintura y después ya él no podía cruzar si no nadaba en las aguas, o sea, sus pies ya no tocaban tierra y él nadaba. Y Juan 7 dice que esas aguas son el espíritu mismo de Dios. Dijo Jesús, Juan 7, 37 al 39, y se levantó Jesús en el día de la gran fiesta y dijo, al que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Dios, eso dijo Jesús del Espíritu Santo que habría de venir para estar en el creyente, en nosotros. Y el punto es que cuando mi esposo me dice, me enseña lo que Dios le está mostrando en la palabra, a los 10 minutos él vuelve a la habitación y yo le digo, mira lo que acabo de escribir, de lo que tú me acabas de En 10 decir, minutos. literalmente. O sea, no puedo atribuirme el crédito de la composición de Río. No fue un ejercicio intelectual, definitivamente. Dios me la sopló, literal. Directamente. La dictó al oído. A través de tu compañero, de tu marido. Así es, y es una canción espectacular que ha nutrido a tanta gente, los chicos del Movimiento Espíritu y Verdad, que es una hermosa iglesia que estamos pastoreando mi esposo y yo, se han nutrido demasiado de esta canción, hemos adorado ya por un tiempo con ella y era como un parto, había que tenerlo, y ya lanzamos Río, por la gracia de Dios. Cantar es adorar 2 veces al Señor. Yo ahora quiero que terminemos este programa con una pequeña oración tuya Claro. y que te vayas a cantar esa Claro canción. que sí, claro que sí, claro que sí, oremos. Gracias, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por María Cela, gracias por Nairobi, gracias por todo este equipo de producción, gracias por este programa y gracias por cada televidente, por cada persona que está viendo este programa. Gracias porque tu río en este momento los alcanza, en este momento tus aguas crecen en la vida de quienes tienen miedo a entrar, personas que están en la orilla, personas que tienen depresión, personas que están asustadas, preocupadas. En este momento, Dios, entra en sus vidas, oh río de Dios, Espíritu Santo, entra y toma todo dominio de toda situación y llena de paz. Espíritu Santo, toma control de toda situación, depresión
opresión que esté limitando la entrada a tu río. A ti que estás oyendo, en el nombre de Jesús, entra en el río de Dios, deja de tener miedo y avanza, porque no hay más alto nivel de vida, no hay más alto nivel de paz que dejarse arrastrar por el río de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Loren Salcedo. Gracias.